Vamos a empezar con la primera de las tres charlas que vamos a hacer desde ALCER, desde la Asociación de Enfermos de Riñón de Cantabria, hablando de las distintas fases de la enfermedad renal y las implicaciones nutricionales que tiene cada una. Hoy hablaremos de la enfermedad renal crónica avanzada. Entonces vamos a poneros unas diapositivas también y empezaré hablándoos del riñón. ¿Vale? Son dos órganos de 150 gramos que se van a localizar en la zona retroperitoneal con la unidad funcional llamada nefrona. ¿Vale? Las nefronas van a ir reduciéndose en cantidad a partir de los 40 años. Cada década perderemos alrededor del 10% del total de nefronas. Esta unidad funcional lo que se va a encargar es de producir la orina y de filtrar las sustancias de desecho del organismo. Entonces, ¿qué funciones tiene el riñón? Muchas. Entre ellas, formar la eritropoyetina, que es primordial para la formación de glóbulos rojos en el organismo. Se van a producir productos de desecho, urea, creatinina, ácido úrico. El riñón también va a ser fundamental para el control de la sal y del agua, el control de la presión arterial y la calcificación del esqueleto. Interviene formando la vitamina D y una parte importante del metabolismo del calcio también se lleva a cabo en el riñón. Pero antes de meternos en faena, un poquito, enfermedad renal crónica en España. Aprovechando que por el Día Mundial del Riñón la Sociedad Española de Nefrología ha sacado estos datos recientes, voy a hablaros un poco de la prevalencia. Alrededor de 15%, el número que veis en amarillo, de personas en España tienen algún tipo de enfermedad renal crónica. ¿Vale? Vemos por edades, cómo se centra mayormente en personas mayores de 65 años. Y en la gráfica de la derecha vemos la prevalencia de personas en tratamiento renal sustitutivo. Vemos como desde 2010 hasta 2020 pues ha habido un incremento bastante importante. ¿Vale? Estos son pacientes por millón de habitantes. Entonces, vemos que desde alrededor 1000 casi estamos en 1400. Entonces, es una subida bastante importante. Pone de relevancia la importancia del tratamiento en la enfermedad renal crónica, de la detención precoz, ¿vale? y de las técnicas de tratamiento renal sustitutivo, que bueno, aquí veis, pone TRS, es tratamiento renal sustitutivo, nada más para que tengáis una idea, por comunidades autónomas, más o menos, bueno, pues Cantabria ligeramente por debajo, y aún así, pues las salas de diálisis vemos que están bastante llenas. Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad renal crónica? Principalmente por la diabetes y la hipertensión, que por sí mismo ya son condiciones que afectan en un tanto por ciento muy alto a la población. ¿Vale? También hay condiciones heredadas. Hay uso de fármacos, quimioterapia, algunos para enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, fármacos que son nefrotóxicos y pueden llegar en un momento dado a que el órgano falle. También ciertas patologías autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, ataca directamente al riñón. Y luego hay patologías congénitas, es decir, que se nace con ellas. ¿Vale? Pero ¿qué es la enfermedad renal crónica? La definición, según cada IGO, que bueno, es un comité científico que depende de la Fundación Nacional del Riñón en Estados Unidos, que desarrolla guías, desarrolla clasificaciones que luego se estandarizan y se utilizan a nivel mundial para tratar la enfermedad renal crónica, ¿no? Esta guía dice que a partir de un filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto, podemos estar hablando, si se acompaña de, perdón, es que tengo que ver aquí un poquito más de cerca,
Se acompaña de albuminuria, de presencia de estas proteínas en la sangre cuando deberían estar en la orina, de hematuria, sangre en la orina, o bien a través de alteraciones que se vean en el riñón, hacer una biopsia o por pruebas diagnósticas, durante al menos 3 meses, ahí consideramos que existe enfermedad renal crónica. Vemos que hay diferentes grados y depende de si se acompañan de la albuminuria o no, pues hablaríamos de mayor o menor deterioro renal. Los síntomas, bueno, pues van a ir en función del grado de declinación de la función renal, van a ir apareciendo más síntomas, ¿vale? En las últimas fases, la 4 o la 5, que ya se considerarían ERCA, enfermedad renal crónica avanzada, vemos que el estado nutricional empieza a verse alterado. Además puede aparecer picores, va a haber anemia, dolores óseos, dolores en piernas, ¿vale? Incluso confusión mental. Entonces esto, ya digo, para entendernos a partir de ahora, sería lo que llamamos ERCA. Quería haceros también un pequeño croquis de lo que es el ciclo del enfermo renal, ¿no? Vemos que vamos a diagnosticar la enfermedad renal, más o menos temprana. El riñón va a ir deteriorando su función hasta acabar en enfermedad renal crónica avanzada. Desde aquí lo más probable es o bien que pasemos a tratamiento renal sustitutivo, es decir, a diálisis, y de ahí a trasplante. Bueno, ya sabéis que puede haber el salto, evitar la diálisis y directamente acceder al trasplante. Pero bueno, este ciclo pues es común a prácticamente todos los enfermos de riñón, que acaban necesitando un repuesto para el órgano. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe enfermedad renal crónica respecto a la alimentación? ¿Vale? Se han visto signos de desnutrición tanto en ERCA, ¿vale?, como en la etapa de diálisis. Entre un 20 y un 30% de la población de pacientes que entran en diálisis entran con un estado nutricional deficiente. Y una vez que el paciente está en diálisis, esto puede aumentar hasta un 70%, en algunos estudios se ha visto. No tenemos que olvidar que el sobrepeso y la obesidad también son alteraciones nutricionales que hay que tener en cuenta. Este estado nutricional debería valorarse y monitorizarse en el curso de la progresión desde estadios precoces de la enfermedad. Pues para que tengáis una idea de la importancia que tiene la alimentación en esta fase de la enfermedad. ¿Por qué puede haber desnutrición en ERCA? Bueno, pues puede haber anorexia, es decir, falta de apetito, depresión. A nivel psicosocial puede haber situaciones complicadas y la propia enfermedad nos lleva a un ánimo bajo. Enfermedades crónicas asociadas, la diabetes, lupus, insuficiencia cardíaca. Puede haber enfermedades agudas, interrecurrentes, va a haber alteración del medio hormonal, resistencia a la insulina, alteraciones en la hormona de crecimiento. También se van a acumular toxinas que el riñón no puede eliminar, va a haber alteración de la flora intestinal, va a haber una pérdida de la actividad metabólica de los riñones y un estado de inflamación crónica, que está muy presente también en estos pacientes. Todas estas condiciones se han aunado y ya existe desde hace años que se estableció el desgaste proteico energético, ¿vale?, que es una entidad patológica que confluye en las alteraciones nutricionales y condiciones catabólicas que acabo de mencionar. Esto redunda un poquito en lo anterior. Y aquí vemos de qué manera se puede diagnosticar. Hay unos criterios, tanto a nivel bioquímico, con analíticas, a través de la masa corporal, la masa muscular. Para ello es necesario que haya unas revisiones, unos controles de antropometría en el paciente, que se calcule la ingesta, que se les haga una historia dietética, ver cuánto comen, en qué cantidad, con qué frecuencia, ¿vale? Y es
Digo, es una condición que está muy presente en los últimos estadios de la función renal. ¿Qué ocurre cuando la malnutrición está presente? Pues que aparecerían ya estos dos términos, ¿no? Sarcopenia y fragilidad. Sarcopenia se refiere a tener poca calidad de músculo y poco músculo. Esto nos lleva inevitablemente a fragilidad, es decir, una persona que no se puede mover bien, es más fácil que se aísle, que deje de hacer la poca actividad física que hacía, por lo tanto entramos en un círculo vicioso. Y, perdón, un segundito que os vea aquí, eso es. Vamos a tener una pérdida de peso, incluso a nivel cognitivo un declive. Pues es muy importante diagnosticar cuando hay un peligro de desnutrición y tanto a nivel alimenticio como a nivel de promoción de la actividad física siempre adaptada, pues intentar evitar en la medida de lo posible que lleguemos a esta sarcopenia. Entonces, claro, una inactividad física, vamos a ver cómo hay una alta degradación en la enfermedad renal y poca síntesis de proteínas. Entonces, si conseguimos un segundito, dicen que está un poco desincronizada la imagen con la voz. Han dicho por ahí, pero continuamos. Vale, nada, en este gráfico que está en inglés, pero básicamente habla de la importancia de la nutrición, del ejercicio físico y en caso de no llegar a los requerimientos mínimos energéticos ni proteínicos, valorar la suplementación oral, cómo podemos mantener la masa muscular con mejor calidad, mejor volumen, si hacemos una actividad física en los últimos años a partir de la mediana edad. Es ahí cuando empieza a tener especial importancia. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estábamos, que es la nutrición en la progresión de la enfermedad renal. Estos requerimientos nutricionales también lanzados en 2020 por la Kidney Disease Improving Global Outcomes, la asociación que os decía antes, habla de que en ERCA necesitaríamos alrededor de 0,5-0,6 gramos de proteína por kilo de peso. Serían menos, casi la mitad, podría llegar a ser si acompañamos de cetoanálogos, es decir, de aminoácidos, o 1 gramo si presentamos comorbilidades, que puede ser pues, un diabético, una infección, puede haber otros requerimientos orgánicos que necesiten más proteínas. En hemodiálisis y en diálisis peritoneal mantenemos un 1,2 que se aproxima bastante a las recomendaciones de la población general. ¿Vale? Vamos a ver que el fósforo está restringido en todas las fases, ahora vamos a ver por qué, es muy importante que haya un control de fósforo desde que estamos en ERCA, ¿vale? Desde que la función renal baja de unos 60, 40. El potasio solamente lo vamos a restringir si a nivel analítico estamos presentando valores de más de 6 milimoles. En hemodiálisis se ajusta por kilo de peso y en diálisis peritoneal ocurre lo mismo, ¿no? Si vemos que a nivel analítico hay una elevación. En cuanto al sodio, igual que el fósforo, habría que restringirlo, máximo 2,3 gramos día, mínimo 1,8, ahora hablaremos también de ello. El líquido va a depender del paciente, si presenta edemas, bueno, eso se va a ver en consulta de nefrología. En hemodiálisis, bueno, ya sabéis que es aproximado la diuresis, lo que orina cada paciente, más medio litro. Y en diálisis peritoneal, pues tenemos un poquito más de margen, ¿vale? 800 mililitros más la diuresis. Hay unas recomendaciones también de omega 3, ¿vale? Que bueno, hay estudios con indicios de que pueden resultar beneficiosos. Vale, entonces,
Cuando hablamos de 0,6 gramos de proteína, lo que estamos haciendo es una dieta hipoproteica, es decir, baja en proteínas. El objetivo de esta dieta es retrasar la progresión de la enfermedad renal, disminuir la acumulación de productos nitrogenados y evitar alteraciones metabólicas de la uremia, prevenir la malnutrición. Se ha visto que es más útil en nefropatía diabética, cuando el daño renal viene producido por la diabetes. Se debería iniciar con unos filtrados glomerulares entre 25 y 60 mililitros. Se ha visto también que una dieta vegetariana con proteínas derivadas de la soja son buenas opciones en ERCA. Tenemos que tener en cuenta que esto ha de hacerse con una valoración nutricional cada X meses, una educación nutricional, una planificación y un seguimiento adecuados, porque ahora vamos a ver que el riesgo, ya lo hemos visto, el riesgo de desnutrición es alto y estamos hablando de dietas que van muy justas de proteínas. Entonces, sí puede tener beneficios, pero también puede tener riesgos si no se hace adecuadamente. En cuanto al fósforo, lo dicho, muy importante, tener niveles de fósforo sérico altos pueden empeorar el hiperparatiroidismo, pueden empeorar la osteodistrofia renal, promover la calcificación vascular y los eventos cardiovasculares, aumentando por última instancia la mortalidad. Tenemos que considerar dónde está el fósforo que estamos consumiendo, ¿vale? Si viene de origen animal, vamos a tener una absorción bastante más alta, entre un 40 y un 60%, y si es de origen vegetal, entre un 10 y un 30%. Por lo tanto, si estamos viendo en una tabla que unas lentejas tienen, pongamos como ejemplo, 100 miligramos de fósforo, no vamos a absorber todos esos miligramos, vamos a absorber como máximo un 30%. Y si vemos que lo mismo, que el pollo va a tener lo mismo, sí podemos estar hablando de absorber casi el 60% de ello. Perdón, volvemos al... También el tipo de fósforo, si es orgánico o es inorgánico. En el caso del inorgánico, que ahora vemos dónde lo podemos encontrar, la absorción va a ser casi del 100%. Otro parámetro que se utiliza es el ratio fósforo-proteína. Siempre que estemos en un ratio menor de 16, entre 12 y 16, lo que estamos haciendo es tener buenas fuentes de proteína con una cantidad de fósforo y un tipo de fósforo más apto y metabólicamente más fisiológico para nuestra enfermedad renal. Existen estas tablas, ahí se ve muy pequeñito, pero sí pueden ser útiles en enfermos con hiperfosfatemia, ¿vale? Entonces, estas tablas nos van a decir tanto los gramos de fósforo, los de proteína y el ratio. Entonces, vamos a ver si tiene menos de 16, entre 12 y 16, que nos va a ser más útil que otros que se salgan de este ratio. Hablaba antes, ahora mismo, del fósforo inorgánico. Se encuentra en aditivos alimenticios principalmente, por tanto creo que es muy importante y muy útil tener esta pequeña chuleta, guía, a la hora de ir a la compra al supermercado, ¿eh? Aunque también una forma fácil de solucionar esto, y es siempre intentando consumir alimentos naturales, que se hayan procesado mínimamente. Importante, también en diálisis vemos como muchos pacientes abusan de los refrescos de cola y producen un desajuste importante en los niveles de fósforo. Vemos otros alimentos, leche en polvo, leche condensada, flanes, quesos procesados, por ejemplo tranchetes, quesos de untar, salchichas cocidas, jamón cocido, pavo cocido. De esto se abusa muchas veces en tratamiento renal por desconocimiento, pero supone una fuente de fósforo inorgánico importante. Carnes preparadas, productos empanados y productos de confitería, pues magdalenas, galletas. Todo esto tenemos que vigilar qué tipo de aditivos contienen, porque podemos estar añadiendo fósforo a la dieta sin saberlo.
Recomendaciones para limitar el consumo de lácteos, bueno, pues alimentos y bebidas ultraprocesadas, lo que os acabo de decir, el consumo de lácteos, que es de sobra conocido que son una fuente muy importante de fósforo. Si no hay limitaciones en cuanto al potasio, se recomienda consumir cereales integrales, tanto el pan, la pasta, el arroz, porque la fibra va a absorber este fósforo a nivel intestinal y se va a eliminar sin que se absorba en sangre. Frutos secos, sobre todo nueces, bueno, pues puede ser una fuente también importante. Y se ha visto también que el pescado fresco, salvaje, tiene menos fósforo que el de piscifactoría, seguramente por los alimentos, los piensos que se le dan. Nada, a nivel gráfico, en rojo, amarillo, bueno, los alimentos que deberíamos de evitar con unos ratios menos adecuados, y los que sí podríamos tomar libremente, o bueno, si todo lo demás acompaña: clara de huevo, frutas y verduras, aceite de oliva, otro tipo de aceites, ¿vale? Los cereales, harinas, copos, legumbres, garbanzos, todo tipo de legumbres. En cuanto al potasio, lo dicho, si a nivel analítico no hay una elevación de más de 6 milimoles, no debería haber restricción en potasio. Ocurre un poco como con el fósforo. Los alimentos ultraprocesados tienen una cantidad elevada de sal, de grasa y de aditivos, no solo con fósforo, sino con potasio también. Vemos como snacks, patatas fritas, ganchitos, todo este tipo de productos. Carnes procesadas de nuevo, mortadelas, jamón york, jamón de pavo, salami, ahumados. Las bebidas listas para tomar, las cacaolat, perdón por la marca, batidos, yogures, muchas veces con ingredientes que no son solamente la leche en polvo también, zumos procesados, las bebidas tipo, bueno, las que se utilizan muchas veces para reponer electrolitos, que se llaman también bebidas deportivas. El vino muchas veces puede contener aditivos con potasio. Hemos de evitar siempre los sustitutos de la sal, que se llama sal sin sodio, porque contienen cloruro potásico, que es una fuente importante de potasio. ¿Vale? Entonces, ya digo, todos los que sean alimentos naturales que están sin procesar, vamos a poder controlar qué cantidad tiene de potasio, y también vamos a tener en cuenta que hay una eliminación importante a través del intestino. Por tanto, si estamos restringiendo mucho el consumo de cereales, verduras, frutas, es más probable que aparezca estreñimiento y va a haber más retención de potasio. Entonces, vamos a seguir. Con el sodio. En todas las fases, como hemos visto, de la enfermedad renal, va a haber desde ERCA hasta tratamiento renal sustitutivo, restricciones en consumo de sodio. ¿Cómo podemos saber si un alimento es rico o bajo en sodio? Si cogemos el etiquetado nutricional, vamos a ver que entre los nutrientes que aparecen está el sodio. Entonces, como aparece un tanto por ciento también, que es el tanto por ciento de la cantidad diaria recomendada que aporta ese alimento, siempre que tenga un contenido mayor del 20% en sodio, estamos hablando de un alimento rico en sal, ¿vale? Siempre y cuando el valor diario que nos está aportando sea 5% o menos, estamos hablando de un alimento bajo en sodio. Esto es un pequeño truco que podéis hacer cuando vayáis a la compra y que nos puede orientar en alimentos que son procesados en cuanto a su contenido en sodio. ¿Dónde más va a estar el sodio? Pues en conservas, mariscos, embutidos de nuevo, quesos condimentados, principalmente estos quesos amarillos que se consumen más en el norte de Europa, pero también los vemos. Lo que son quesos frescos, mozzarella, queso tipo Burgos, suelen tener menos cantidad de sal que los quesos más curados. Hemos de evitar siempre cubitos de caldo industriales, sazonadores.
pan, pan tostado, tartas, bizcochos, alimentos que a priori parecen dulces, también van a llevar una cantidad de sodio que suele ser alta. Las conservas, verduras sin enjuagar, si utilizamos verduras en conserva, conviene darles un agua, pepinillos, snacks industriales, patatas fritas y lo que os he comentado antes, todo tipo de ganchitos, maicitos, comida rápida, alimentos precocinados, comida rápida no solo la que vemos en el supermercado, sino la que podemos adquirir en establecimientos de comida rápida. Y las salsas, pues eso, ketchup, mostaza, salsa de soja, caldos. Porque es un error muy común que suelo ver en consulta, llevar una dieta baja en sodio, pero abusar de este tipo de productos. Entonces, claro, si podemos hacer unas alubias sin sal, pero si le estamos añadiendo su chorizo, su panceta, al final estamos consiguiendo unos valores de sodio pues normales, no hay ninguna restricción ahí, ¿no? Y bueno, nada más os quería poner un par de ejemplos de dietas para que veáis lo que sería una dieta en ERCA, más o menos de 1800 calorías. No me he metido en el tema de las calorías, pero bueno, son 30 por kilogramo de peso, entonces una persona de unos 60 kilos con una restricción de proteínas a 0,6 tendría, bueno, pues 40 gramos de proteína diarios, 1800 calorías. En este caso, primero he planteado una dieta vegetariana, ¿vale? Podéis tomar avena, semilla de chía, bebida de almendras, frutas, ¿vale? Almendra, de nuevo un puñadito, ensalada de quinoa y garbanzo, verduras, la proteína que le falta al garbanzo se la complementa a la quinoa, entonces hace una proteína de alto valor biológico. Tenemos, bueno, mucho prejuicio con no estar bien alimentados si no estamos comiendo carne ni pescado ni huevos, y haciendo las combinaciones que, bueno, se han hecho muchas veces culturalmente, instintivamente, ¿no? Lo de echar el arroz a la legumbre, estamos cubriendo las necesidades diarias que tenemos de aminoácidos. Si queremos meter la soja, que ya digo, hay algún estudio interesante sobre el poco residuo nitrogenado que produce y como en enfermedad renal crónica avanzada puede beneficiar a la función renal. ¿Vale? Pues tofu, vegetales mixtos, arroz integral, puede ser una opción de cena, por ejemplo. ¿Vale? En cuanto a una dieta en la que sea omnívora, que podamos meter carne y pescado, lo mismo, un poquito más de proteína, 2 gramos más, pero andaría en las recomendaciones proteicas para ERCA. Podemos desayunar también la avena, puede ser un trozo de pan, no tiene por qué ser siempre avena, manzana, un poquito de miel, unas zanahorias de snack. Podemos hacer salmón a la parrilla, con brócoli, con quinoa, un poquito de aceite. Podemos hacer un poquito de fruta a media tarde, cenar un huevo cocido, unas verduras salteadas con un poquito de arroz. Bueno, como veis, son dietas en las que hay que restringir, pero si se planifican bien, pues pueden ser también satisfactorias. Y lo que os comentaba antes también, ¿no? El tema del potasio, que las dietas muchas veces se restringen tanto en potasio que no estamos aportando micronutrientes, no estamos aportando fibra, que son importantes en el paciente renal, y esos alimentos se están sustituyendo por otros que son eso, pan, pavo, otro tipo de productos más procesados, y al final estamos haciendo más mal que bien. Como conclusiones, existe un riesgo de desnutrición en ERCA, ¿vale? La dieta hipoproteica puede retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay que monitorizar, controlar el estado nutricional de estos pacientes. Hay que llevar un control del fósforo y del sodio. Hay que llevar un control del potasio si está elevado, si no. Y hay que promover una actividad física adaptada para evitar la pérdida de masa muscular en estos pacientes. ¿Vale? Por mi parte no tengo más diapositivas.
cualquier duda, cualquier problema, pues nos podéis escribir. Y no sé, digo, si por aquí tenéis alguna duda o lo podemos dejar aquí. Vale, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.